Vamos con otro ejercicio de septiembre de 2016 en Galicia, selectividad, la opción A, el problemador de física nuclear. Es un problema un tanto peculiar, dice así: el isótopo del boro, boro 10,5, es bombardeado por una partícula alfa y se produce carbono 13,6 y otra partícula. Escribe la reacción nuclear, calcula la energía liberada por núcleo de boro bombardeado y calcula la energía liberada si se considera 1 gramo de boro. Nos dan la masa atómica del boro 10, del carbono 13, de la partícula alfa, del protón, la velocidad de la luz y el número de Avogadro y la equivalencia de masa atómica, unidad de masa atómica, kilogramos. Bueno, parece un lío y hay muchas constantes, pero es un problema sencillo. Lo que pasa que hay que tener los conceptos claros. Entonces escribimos la reacción. El boro 10, 5, es bombardeado con una partícula alfa. Bueno, tenemos que saber que la partícula alfa son núcleos de helio 2,4 y se produce carbono 13,6, es el dato del problema, y otra partícula. La partícula que no conozco es esta, pues le voy a llamar X, como no la conozco, y tendrá un número Z atómico, por decir de alguna manera, y un número másico o número de nucleones. Entonces, ¿qué ocurre? Que se conserva el número de nucleones, eso va a ser A, y se conserva la carga en la reacción. En esta reacción deben conservarse los números de arriba y los números de abajo. Esas son las reglas de Fajans. Entonces, para arriba, a la izquierda tenemos 10 más 4. Aquí están el 10 y el 4. Y a la derecha tenemos 13 más A. Entonces, esto de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Entonces, bueno, nos queda 14 es igual a 13 más A, con lo cual ya deducimos que A es 1. Y lo mismo abajo, 5 más 2 a la izquierda debe ser igual a 6 más Z a la derecha. Entonces 7 igual a 6 más Z y Z también es 1. Por tanto, la partícula tendrá de carga más 1 y de masa, y es un nucleón. Entonces la partícula esta que tiene carga más 1 y es un nucleón es el protón. Entonces la partícula es el protón. Podríamos escribir la reacción. Es que no podríamos, lo tendremos que hacer, porque es lo que nos pide. Entonces 13,6 carbono más 1,1P. Entonces esta es la respuesta a este primer apartado. Bueno, pues así de simple. Vamos con siguiente. Y dice, calcula la energía liberada por núcleo de boro bombardeado. Bien, esta energía es un problema de defecto de masa. Aquí tengo escrita la reacción. Pero no es un problema de defecto de masa nuclear, es un problema de defecto de masa de la reacción química. Entonces habrá una masa de reactivos y una masa de productos. Y la diferencia de masa será la masa de reactivos menos la masa de productos. Debo ponerlo de manera que, tal como ellos hacen, de manera que me quede positiva. Podría ser negativa y me daría la energía negativa, que realmente sería exactamente quizá más correcto, porque la energía liberada es negativa.
es una energía liberada, por tanto debe tener signo menos. Pero bueno, vamos a hacer el criterio de signo que ellos usan, entonces vosotros en estos ejercicios tratad que esta diferencia de masa sea positiva y bueno, la energía que os da, si queréis, ponéis que es liberada y ya está. Es decir, el signo de la energía es simplemente saber de química si es liberada, exotérmica o si es endotérmica o si necesita energía. En las reacciones nucleares, pues la energía va a ser liberada. Entonces se suele usar los signos más. Entonces, ¿qué hago? La masa de reactivos, pues es la masa del boro 10 y del helio 4. Pues aquí las tengo, simplemente las sumo. Usar unidades de masa atómica para no... y solo cambiáis al final. Así solo cambiáis las unidades una vez, porque si andáis cambiando todo esto, pues lo único que hacéis es complicar el cálculo y trabajar con números mucho más raros. Entonces estos son números relativamente sencillos de trabajar. Entonces calculáis la masa de los reactivos, calculáis la masa de los productos, las restáis y halláis el defecto de masa en unidades de masa atómica y que os quede positivo, ¿vale? Con más, ahí está, más. Y ahora ese defecto de masa atómica lo pasáis a kilos para poder usar la ecuación de Einstein, porque claro, la velocidad de la luz me la dan en unidades del sistema internacional, en metros partidos segundo, entonces tengo que poner esto en kilogramos. Entonces este defecto de masa lo paso a kilogramos, ya me dan la conversión, el factor de conversión, y ahora el defecto de masa por C al cuadrado es la energía liberada. Entonces lo calculo y me da 7,17 por 10 a la menos 13 julios, pero ojo, esto es para un átomo. Por lo tanto, ahora vamos a ver que aunque parece un número muy pequeño, es una energía altísima, porque cuando trabajamos con un número de Avogadro de átomos, que son moles, pues esto hay que multiplicarlo por un factor de 10 elevado a 23. Entonces realmente es una energía enorme, aunque por átomo parece muy pequeña, realmente es muy grande. Bueno, lo vamos a ver ya inmediatamente a continuación. Y es el apartado C, también muy sencillo. Esto acabo de copiar del ejercicio anterior y es la energía liberada por núcleo y me dice cuánto libera un gramo de boro. Entonces, como tengo la masa del boro 10, pues en unidades de masa atómica, pero sabéis de química que eso, debido a la naturaleza del número de Avogadro, es la masa del mol. Entonces, cuidado que para el boro 10, la masa del mol es esta, que tengo aquí. Entonces, en un gramo, ¿cuántos moles tengo? Pues esto entre 10,0 y 129. Estos son los moles que tengo de boro 10. Y cada mol es un número de Avogadro de átomos. Entonces, el número de átomos de boro 10 será el número de moles por el número de Avogadro. Estos son átomos, si queréis, de boro 10. Entonces, ¿cuánta energía liberan estos átomos? Pues cada una libera esto, cada átomo libera esta que calculé en el apartado B. Entonces será esto, julios por núcleo. Núcleo es lo mismo que átomos, entonces ya lo he puesto así para que veáis, digamos, para que os extrañéis, que aquí es átomos y es núcleo, pues es lo mismo. Entonces lo podéis tachar tranquilamente. Entonces son 7,17 por 10 a la menos 13 julios por núcleo, por los núcleos que tienes, que son 6,01 por 10 a la 22, entonces os libera 4,31 por 10 elevado a 10 julios partido, si queréis, gramo de boro 10. Entonces fijaos que en un gramo se me está liberando una energía del orden de 10 elevado a 10 julios, enorme, es la energía atómica. Bueno, pues es un ejercicio, voy a quitar aquí esto y voy a poner el segundo apartado. La única pequeña dificultad que hay en este ejercicio es que el defecto de masa aquí
se refiere a la reacción química. O a la reacción química nuclear. Es una reacción nuclear. Más que reacción química, la reacción nuclear. Entonces, el defecto de masa se refiere a la reacción nuclear y no a un núcleo en concreto, donde sería la masa teórica del núcleo, que son las masas de las partículas, protones y neutrones, menos la masa experimental. Entonces es un poquillo diferente a otros, pero el fundamento es el mismo. El defecto de masa es la energía liberada en el defecto de masa es delta de m por c al cuadrado. Bueno, pues estudiar el problema con calma. Si tenéis alguna duda la consultáis y bueno, dentro de esta cuestión nueva que aparece aquí, pues es un problema relativamente sencillo, como todos estos del tema de física nuclear.